Permito presentar a las doctoras quienes nos acompañan en la primera conferencia magistral de este evento. Doctora Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Doctora Maribel Ríos Everardo, secretaria académica del Centro de Investigación Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Buenos días, gracias Maribel por, como siempre, colaborar con nosotros. Su línea de investigación es en educación y género, formación docente, investigación cualitativa. Se ha desarrollado en diversos proyectos como la cultura del buen trato e igualdad de género para la convivencia. Satisfacción, bienestar y felicidad de académicos de la UNAM, la no violencia en el aula, la vulnerabilidad de género entre migrantes ambientales. Se ha publicado diferentes libros, entre los que se destacan feminista, etimología, metodologías y representaciones sociales. Ella tiene una gran trayectoria y experiencia en diferentes espacios, se ha presentado en diferentes espacios y ha colaborado con diferentes universidades e instituciones del país. Voy a ceder la palabra a nuestra invitada especial del día de hoy. Es un gusto, Maribel, poderte tener aquí. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Y sobre todo la presencia de todos ustedes. Yo el último tema que he venido abordando ya desde hace varios años es justamente de cultura del buen trato e igualdad de género para la convivencia, en el que trabajo básicamente varios aspectos. Uno es la educación emocional, y de ahí vamos a partir en este trabajo para ver cómo tanto la educación emocional como el buen trato son bases fundamentales para trabajar esto que llamamos igualdad de género. ¿Nos pasamos la primera? Entonces, yo parto de las emociones, que son respuestas físicas y psicológicas ante sucesos reales e imaginados, que pueden ser conscientes o inconscientes y sirven para motivar nuestra conducta al adaptarnos al medio, preservar la vida, mantener el equilibrio, darle sentido a nuestra experiencia y establecer o evitar vínculos con el medio. Desmontar en las emociones aprendidas los estereotipos de género es fundamental. O sea, si nosotros vemos esta definición de lo que son las emociones, podemos ver que las emociones pues nos tocan todo el tiempo, ¿no? O sea, que puede ser a partir, como dice aquí, de una situación externa, que ahorita viene una situación que no estamos contemplando, y entonces vamos a sentir cada uno y uno de nosotros una emoción y respondemos a esa situación. Pero a veces esa situación no necesariamente es presente. Puede ser una situación del pasado que vivimos de niñas y ante un efecto de la memoria, que puede ser un sonido, que puede ser un color, que puede ser otra cosa que nos recuerde esa situación, que puede ser maravillosa o triste o con miedo, volvemos a sentirlo. Entonces, eso es lo que a mí me parece fascinante, porque eso tiene que ver con pasamos a la siguiente, tiene que ver cómo nosotros vamos a manejar nuestro cerebro, la mente. La mente humana tiene dos niveles, uno consciente y el otro inconsciente. En esto pueden ser vividas estas emociones en la realidad solamente imaginada.
A veces lograremos hacer consciente la razón por la cual la emoción existe, pero muchas veces no. Nuestras emociones pueden ser provocadas por sucesos, ya habíamos dicho, externos o internos. Externos, lo que sucede afuera o lo que sucede adentro. Seguimos con la otra. Esto es bien importante, porque en la escuela y en la casa no le damos tanta importancia a esto que estoy señalando, que son la parte emocional, que tiene que ver con todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, con todos los actos y comportamientos en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos en el inconsciente una serie de información que ni sabemos qué es, pero que puede ser justamente lo que nos dicen muchas compañeras que estudian a la perspectiva de género, que tiene que ver con información que tenemos desde pequeños y pequeñas y que hemos ido internalizando sin darnos cuenta, a través de nuestra casa, a través de la escuela, a través del trabajo. Y esa información que tenemos, que es lo que las feministas le llaman el patriarcado, es una información en la que algunas autoras le llaman, es unas relaciones y una información de maltrato, ¿no? Donde la competencia es uno de los elementos fundamentales, donde el pasarnos, el trabajar de más o el estar en la escuela puede ser situaciones muy tensionantes o pueden ser también muy gratificantes. Entonces nosotros vamos adquiriendo a través de redes neuronales una información que a nosotros nos puede resultar ya natural, ¿no? Que nuestras relaciones, por ejemplo, en el aula sean tú no juegas, o tú no eres de este lugar, o tú, etcétera, o empezamos con bullying, o todas estas tipos de situaciones, y nos las hemos ido naturalizando pensando que esa es la forma normal, entre comillas, de relacionarnos y de tratarnos. La que sigue, por favor. Ahorita la neurociencia es una ciencia maravillosa que nos está dando mucha información del cerebro y de cómo las diferentes redes neuronales que nosotros vamos construyendo a través de nuestras experiencias y de nuestra vida van estableciendo como comportamientos o hábitos, ¿no? Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que ya nuestra vida pues la hemos ritualizado y hacemos las cosas en cierto orden y ciertas cosas, y yo les decía que bueno, además tiene que ver con estos comportamientos que hemos internalizado sin darnos cuenta. Entonces, una de las cosas más maravillosas que nos están diciendo estos neurofisiólogos es que las cosas las podemos cambiar, que las emociones las podemos cambiar, que podemos cambiar nuestros parámetros para tener bienestar o para ser felices. Claro, implica todo un trabajo e implica hacer cosas, no es así como varita de magia, pero lo más maravilloso es que sí podemos darnos cuenta de qué está pasando en nuestras vidas que no nos guste, o por qué algunos autores psicólogos nos dicen, ¿por qué repites y repites las mismas experiencias? Un ejemplo, mujeres, por ejemplo, que son golpeadas, se ha visto que hay parámetros de vida y que muchas veces son experiencias pasadas o con el padre o con X, que yo les decía, por eso esas emociones las hemos internalizado, esas experiencias las hemos internalizado y no sabemos cómo resolverlas. Y entonces nos parece que, porque así nos dijo la abuelita o la mamá, pues esa es tu cruz y la tienes que aguantar, y etcétera, etcétera, vamos reproduciendo esos estereotipos y vamos internalizándolo que así es, ¿no? Y permitimos incluso, que eso es algo tremendo, que las jovencitas se dejen golpear por los novios, ¿no? Tenemos datos
de que hay muchos chavitos que golpean viendo el parámetro del padre, del abuelo, de los tíos, etcétera, y las niñas aceptando, no todas afortunadamente, pero hay una proporción, y entonces eso nos genera pues mucho malestar por un lado, pero mucha sorpresa de que desde el noviazgo empiecen los malos tratos. Entonces, Fina Sanz, que es una de las autoras que yo trabajo desde la psicología social, nos dice que estos parámetros de maltrato desde el patriarcado pueden ser cambiados. Y ese es parte de nuestro interés en participar en eventos, en talleres, en trabajos con estudiantes, particularmente con niños, con niñas, con docentes, porque lo maravilloso es que podemos cambiarlo, ¿no? O sea, pero tenemos que varias cositas. Entonces, los estudios de la neurociencia nos dicen que la razón está íntimamente ligada a las emociones, no podemos separarlas. Las emociones influyen poderosamente en nuestras decisiones, aunque nosotros creamos que no. Por lo tanto, hay un vínculo entre emoción, pensamiento y comportamiento. El cerebro emocional y el neocórtex, que dice, y la conducta. Entonces nosotros vemos que esto es lo que los científicos nos están diciendo acerca de nuestro cerebro, que hay una relación importante en estas emociones que sentimos, que podríamos decir son externas, ¿no? Se dan a partir de lo externo o de recuerdos, y también de lo que pasa en nuestro cerebro. Cambiamos la siguiente, por favor. Entonces aquí les puse dos cuestiones sobre el cerebro, y nos dice que el neocórtex es el cerebro racional. La mayor parte de los aprendizajes se produce en esta zona, que es la de arriba. El cerebro que siente, o sea, las emociones, está aquí. Y este cerebro que siente es parte del sistema límbico. El cerebro emocional se origina en las emociones, la memoria también se origina en esta área, interpreta y dirige las emociones y el comportamiento. Es un interruptor de encendido y apagado del aprendizaje, pero no solo del aprendizaje, también de las reacciones que nosotros tenemos. Entonces, el cerebro que actúa, que es el de abajo, está en el tronco cerebral, controla el estado de alerta y excitación y envía mensajes al córtex a través del sistema límbico. Nosotras en esta investigación que les señalé, estamos trabajando con estudiantes de psicología de la UAM. Primero empezamos haciendo servicio social, pero ahora hemos trabajado con estudiantes que van a hacer sus tesis o van a hacer servicio social. Y lo que hemos estado haciendo es enseñarles a ellos una respiración base que implica el poder, que eso es así bien importante. Lo que nos dicen los neurofisiólogos es el que si nosotros en un momento en el que la información va a pasar a la parte límbica, hacemos una respiración, podemos modificar la reacción del cerebro. Entonces, imagínense a alguien que tiene un coraje por algo, ¿no? Tiene un coraje, pero ese coraje lo hace una cólera tremenda y es una gente que le da por la violencia. Y entonces al que está enfrente se lo suena. Pero si nosotros le enseñamos que eso se puede modificar, la emoción no. Lo que puedes modificar es la reacción que tú tienes ante esa emoción. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarles es a identificar qué nos pasa y piense cada quien. Cada emoción tiene una reacción diferente en el cuerpo. Si tienes tristeza,
el mismo cuerpo y todas los calditos del cerebro, pues son para que pierdas así la energía y te estés ahí tristeando. Pero el miedo te puede o aterrorizar o sales corriendo. El coraje, si tú explotas, puedes hacer cosas tremendas y golpear a los demás. Entonces, cada una de esas emociones tiene una reacción primerita en el cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Si yo me enojo tanto que, no sé, ¿dónde empiezo a sentir ese coraje, ¿no? Esa emoción? Cuando yo identifico eso es cuando tengo que empezar a respirar, ¿no? Y la respiración es profunda, una respiración en la cual yo tomo aire y el lleva el oxígeno al cerebro para que tenga un efecto, ¿no? Esa es bioquímica. Yo hago varias respiraciones y en vez de que explote, bajo y reduzco esa emoción. Entonces, no hay ninguna emoción negativa, todas son positivas. El problema es el exceso de esa emoción o que ya no podamos controlar, más que controlar, regular la emoción, porque no se trata de controlarla, se trata de autorregularlas. ¿Por qué esto es muy importante? Pues la siguiente, hemos visto que es muy importante porque para trabajar, bueno, esta es la otra que es una, ¿cómo se llama? Una filmina que nos da más información. Si el sistema límbico interpreta la información como algo positivo, envía un mensaje de propósito, ahí no veo, y dirige nuestra conducta hacia un objetivo. Entonces, si nosotros logramos que esta respiración se dé, toda esa información se va nuevamente al neocórtex. Y si no, podemos bajar de la parte límbica el enojo y volver a tranquilizar. Entonces, esto lo hemos hecho ya en algunas primarias con estos chicos psicólogos, con algunos docentes, dándonos resultados maravillosos, no solamente para la autorregulación emocional, por la pura autorregulación, sino para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si nosotros vemos aquí, cuando uno aprende, tiene uno que estar también tranquilo. Si uno tiene una emoción desbordada, y piénsenlo en el asunto, por ejemplo, de niños y niñas que tienen pavor de ir a la escuela porque los otros compañeros los agreden o los insultan, o hay racismo, o porque soy más morenito, o porque soy... O sea, todas estas emociones que sentimos desde chiquitos tienen un efecto no solamente muchas veces negativo en lo que me sucede, sino en que no puedo aprender, ¿no? Me afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si nosotros empezamos a enseñarles a los docentes y a los niños y a los jóvenes a que esta manera realmente sencilla de autorregular las emociones tiene un efecto muy poderoso y muy importante en el proceso de aprendizaje, pero también, y es a donde quiero llegar, a desarrollar las emociones positivas y también a desarrollar una igualdad de género, y lo voy a desarrollar un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Entonces, la propuesta es esto que se llama ahora el buen trato. Y el buen trato implica una serie de acciones conmigo misma primero, pero también con los demás, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de buen trato, según la definición de Fina Sanz, el buen trato es una forma de expresión del respeto y amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. El concepto de buen trato parte del amor. Eso es fundamental. El amor es una emoción y es un sentimiento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender en este sistema social? Aprender a bien tratarnos requiere de un trabajo personal
y colectivo. La que sigue, por favor. Entonces dice aquí, tiene que haber una actuación paralela. Yo les señalaba hace rato que se parte de que el patriarcado era un sistema o es un sistema que abarca tanto aspectos sociales, aspectos relacionales o aspectos individuales, y todo está conectado. Entonces, si nosotros queremos hacer el cambio de paradigma, ahora que se habla mucho con el nuevo presidente del paradigma del bienestar, estamos enfocadas, estamos al mismo nivel, trabajando, creo que en ese sentido, de entender que el buen trato sería parte de ese paradigma de bienestar. Y sería importante en ese sentido que todos y todas nosotros empecemos a trabajar para lograr primero que el cambio personal. O sea, yo requiero trabajar el buen trato primero conmigo, porque me es muy difícil cambiar una relación con otro si no he cambiado yo. Entonces, primero, el primer aspecto es yo hago cosas para yo modificarme, y en la medida que yo me modifico, puedo empezar a modificar mis relaciones en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro y en todo lugar. Entonces, las relaciones de buen trato también se tienen que trabajar a todos los niveles. Decíamos, nivel personal, nivel relacional, y eso va a implicar a ir haciendo cambios a nivel social. La que sigue, por favor. Estos son los niveles de los que habla la autora, y nos dice que para poder trabajar el nivel personal es importante pues primero amarnos, ¿no? Tener una buena aceptación de nosotras, un conocimiento personal de lo que me sucede, un autocuidado que ahorita los vamos a ver con mayor tiempo. Yo quería nada más decirles que en un ejemplo de un cambio a nivel social se ha estado dando en Colombia. En Colombia, hace unos años que había más violencia que en nuestro país, unas instituciones, estas que están aquí, la Asociación Afecto, Fundación Restrepo, Fundación Barco, Fundación Rafael Pombo, la Casa Editorial El Tiempo, son instituciones que trabajan con niños y niñas y básicamente maltratados. Y entonces ellos, no sé cómo se les ocurrió, pero hicieron un convenio de buen trato e hicieron la firma para que en sus instituciones se empezara a trabajar el buen trato con los niños y con las niñas y con todas las personas. Incluso ahorita vamos a ver algunos de los elementos que ellos proponen. Y lo más interesante, después de varios años, lo que ha habido, digo, todavía hay problemas, etcétera, pero ha habido un cambio que es muy importante. Ya no se habla tanto de violencia, se habla ahora de buen trato. A nivel de representación social es muy interesante, porque se ha visto que en el cerebro, también con esto que yo les decía de lo inconsciente y de si estás duro y duro con la violencia, o sea, no hay un registro en el cerebro que la elimine del todo, sino estás como metido en un círculo y no generas soluciones como para el otro paradigma. Entonces, algunas gentes pensamos que es muy importante empezar a trabajar en positivo las acciones para el bienestar de las mujeres, para la igualdad de género, para la igualdad de mujeres, para todo este tipo de cosas que da otro sentido que cuando sigues que la violencia, violencia, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de discusión que podríamos ir como haciendo en los diferentes grupos para ir también trabajando lo que es el lenguaje. Cambiamos, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de buen trato? Estas están tomadas textualmente de estas instituciones
y dice, sensibilizar a la ciudadanía en la práctica del buen trato en todos los espacios de la vida social, relacional y personal. Apoyar las iniciativas que promueven el buen trato en todos los espacios sociales, relacionales y personales. Movilizar a la ciudadanía para el buen trato en la vida cotidiana. La que sigue, por favor. Entonces, son 5 aspectos que hay que tomar para el buen trato. Me voy a ir rapidito para que nos dé tiempo. La primera es el autoconocimiento. La que sigue, por favor. Entonces, el autoconocimiento se construye sobre la conciencia de una misma o de uno mismo. Cuanto más nos abrimos a reconocer y manifestar nuestras percepciones y sentimientos, más fácilmente podemos aceptar y reconocer los sentimientos y percepciones de la demás. La que sigue. Entonces, es importantísimo tener, a veces se hace a partir de autobiografías, un trabajo de recuperar cuáles son nuestras memorias, cuáles son, por ejemplo, las emociones que nos han guiado en la infancia. Si yo he sido una niña triste, si tuve la adolescencia triste, es muy probable que todavía esté en la tristeza, o qué fue lo que me permitió romper en la tristeza, o si he vivido con miedo desde chiquita, pues voy generando más miedo, o miedo y tristeza, o sea, no nada más es una emoción, puede ser 3, ¿no? 4, no sé, o con coraje. Si yo he vivido con coraje, bueno, es probable que sea una mujer con coraje. ¿Y cuáles han sido los sucesos que han ido influyendo en mi vida para que a lo mejor yo acreciente más el coraje, o a lo mejor ante una situación X, una pareja, un novio que él es muy feliz, puedo empezar a aprender otras maneras de comportamiento, ¿no? Entonces, toda esa parte de análisis de cómo ha sido mi vida, de cómo he manejado mis emociones, cómo he manejado, cómo he tomado las decisiones en mi vida, son muy importantes irlas analizando, irlas abriendo, para ir haciéndome un mapa de quién soy en esta vida, ¿no? Como los eventos, decíamos, los eventos que nos suceden, pues nos forman, ¿no? Entonces, los fallecimientos de gente querida, las rupturas, las cosas que no me salen bien, las cosas que me salen muy bien, mis amigas, o sea, todos esos elementos son elementos importantes para ir viendo cómo yo resuelvo mi vida. La que sigue, por favor. El autocuidado. Ese es un punto muy importante. A veces decimos, no, yo sí me conozco muy bien, pero partimos de cómo me comporto yo conmigo misma. Le doy suficiente comida a mi organismo, lo mantengo saludable, hago ejercicio, duermo bien, exagero y no importa, me voy de reventón y aunque no duerma, pero eso lo puedo hacer 6 días seguidos y no importa. O sea, ¿cuáles son los cuidados que yo tengo para mí para poder también establecer los cuidados que tengo con los demás? La que sigue, por favor. No, otra vez la anterior, perdón, es que pensé que ya era. Entonces, es tenerse en cuenta, escuchar las propias necesidades, reconocer nuestro lugar en el mundo, aceptar que merecemos estar bien. Eso, tomar conciencia, es fundamental para poder, por ejemplo, pedirle al otro que me trate bien si yo no me trato bien. Entonces, si yo no me trato bien, me parece normal que el otro me trate mal, ¿no? Entonces, esos elementos de tomar conciencia y no solamente querer que me traten bien, sino exigir, y no tiene que ser enojada ni armarla de todo, simplemente ir poniendo los puntos sobre las íes con mis amigas, con mis amigos, con mis novios, con el marido, con quien sea, con mi jefe, ¿no? Incluso amablemente, de muy buena manera, pero eso implica tener autoestima.
implica tener autoapreciación, implica saber que yo soy valiosa y que yo importo. Y en ese sentido, si yo soy así, pues es más fácil pedirle a los demás, oye, no me grites, ¿no? Oye, a mí no me gusta que me pegues, oye, no me contestes así, yo te hablo bien. Ese tipo de cositas son muy importantes para poder establecer el tipo de relación que yo quiero tener con las demás personas y parte de mi autocuidado. Eso es así sumamente importante. Si yo me cuido, es muy probable que yo empiece, yo como docente, a decirle a mis niñas y a mis niños, cuídense, duerman, no se tomen la Coca-Cola, no, o sea, cosas que les permita a ellos ir tomando conciencia de que todo eso es a favor o en detrimento de uno mismo. La que sigue, por favor. Vínculos afectivos, social relacional. ¿Qué es la capacidad? Esto ya nos metemos más a la convivencia, pero también a las relaciones con los demás. Entonces vamos a ver qué es la capacidad de estar con los demás, responder adecuadamente a sus sentimientos y preocupaciones, y es una relación de doble vía que permite que una y otra se vean, se aprecien y se reconozcan. ¿La que sigue? El vínculo es lo que nos permite trabajar con otros, establecer equipos, colaborar hacia el logro de las metas comunes, establecer lazos de afecto y amistad, y lo que posibilita interpretar las emociones a partir de las expresiones y gestos de las personas. Y esto es fundamental para la igualdad de género. O sea, si nosotros no podemos vincularnos adecuadamente, entonces es muy fácil estas cosas que nos han dicho de subordinación, de no decir lo que me pasa, de no sentir lo que me molesta. Entonces es importantísimo en ese sentido todo el trabajo con el cuidado personal. La que sigue. Crear vínculos afectivos con las emociones potenciadoras. Entonces sí, las emociones son parte de las experiencias humanas, ya lo habíamos visto. Se sienten en el cuerpo y se expresan a través de las palabras y el lenguaje no verbal, como gestos, tono muscular, postura del cuerpo, tono de voz. Las emociones nos dan claves de nuestra vida y hay que potenciar la alegría y el amor para la generación de bienestar y vínculos saludables. Son fortalezas para la construcción de la igualdad de género. Entonces nosotros, otra vez retomando lo de que veíamos de las emociones, podemos, como personas ya conscientes de que nos damos cuenta si mi vida ha cruzado más por los miedos que por las alegrías o por el amor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a empezar a utilizar para empezar? Acuérdense que eran reales o imaginadas. ¿Qué experiencias me dan satisfacción para que yo sea una persona más alegre, más estable, con mayor bienestar? Entonces, es un entrenamiento también, ¿no? Hay formas en las cuales yo tengo que estar, que puede ser la respiración, que puede ser la meditación, que puede ser el yoga, que puede ser el estar recordando cosas agradables cada X momento para que yo genere bienestar, endorfinas, son guiles químicos, ¿ya? Y en ese sentido podemos potenciar la alegría y el amor. La que sigue, comunicación afectiva. Todas las formas de lenguaje que desarrollamos para decirnos lo que queremos, sentimos, deseamos, esperamos y lo que vivimos. La que sigue. Entonces, ¿qué se requiere para esa comunicación? Escucha empática para la comunicación afectiva. Ser escuchado y poder escuchar a los demás construye la relación y hace parte del sentirse bien tratado e igual. En la manera de escuchar se nota el interés y el respeto por el otro. Ahorita nos viene como anillo al dedo porque todos los
materiales tecnológicos que tenemos nos llevan a lo contrario, nos llevan a que uno no se escuche, no se vea, no esté uno presente, ¿no? Si nos preferimos estar en la computadora y qué sé yo. Entonces, todas estas que son muy buenas, yo no digo que no sirven, pero nos están generando problemas y aislando y no nos están permitiendo justamente esto del buen trato. La otra vez entré al cubículo de un compañero, que es mi subalterno, y entonces estábamos ahí, y entonces empieza. Y yo digo, bueno, Mario, me sale, y me dice, no, Mara, pues, yo estoy aquí, o sea, ¿cómo te puedes chatear con quién sabe con quién, no? O sea, no es posible. Y entonces en clase tenemos que empezar a decir, veámonos, acerquémonos, escuchémonos, estemos cerca con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los amigos. Y eso es algo fundamental ahorita que tenemos que tomar conciencia y es parte de mi cuidado y del cuidado al otro. La que sigue, por favor. La importancia del lenguaje positivo, apreciativo y sórico. Entonces, ya vamos a acabar, descubrir lo mejor de mí misma y de los demás. O sea, una de las cosas que es fundamental para todo esto, yo creo que es fortalecernos como personas, hombres y mujeres, pero más las mujeres, ¿no? Por los problemas de género que se dan. Entonces, el que nosotros identifiquemos qué es lo mejor de mí misma es parte de esta autoestima. Identificar qué emoción, sentimiento, necesidad lo genera y señalarlo. Entonces, si yo soy una buena lectora y lo genera la emoción, no sé, una emoción que quieran, pues yo debo de generar más ese tipo de actividades. Entender y resaltar el detalle de lo que nos ha hecho sentir bien. Decir de qué nos sentimos orgullosos, orgullosas. Descubrir nuestros valores y de las demás personas. Entonces son pequeñas cositas que si mantenemos el cuidado de hacerlo, vamos a ir trabajando en esto que les digo, de la autoapreciación, de la autoestima, de la valoración de mí misma. La que sigue, creo que ya es la última. La negociación social, relacional y personal. Entonces lo que requerimos es justamente negociar. Para la igualdad de género y para cualquier relación adecuada, tenemos que empezar a negociar con el otro. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué no me gusta? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué acuerdos y desacuerdos? Lo cual es fundamental. La negociación sirve para mantener el clima de buen trato e igualdad. Alcanzar un nivel en la solución de los conflictos y desacuerdos es de gran importancia para el bienestar de la persona, familia, grupo, empresa y sociedad. ¿Es la última? Pues nada más eso, o sea, todo lo que les he dicho, bueno, no funciona si no las practicamos, ¿no? O sea, todo esto tenemos que estarlo practicando, ser consciente para poder trabajar en igualdad. Es importante las emociones y es importante velar por nuestras buenas emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Procederíamos a dar la palabra al público, un par de preguntas para hacer esta interlocución con nuestra ponente. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Buenos días. Una pregunta, más que nada estoy requiriendo una definición. Mencionó algunos ejemplos del lenguaje positivo sórico. ¿Pudiera abundar un poquito al respecto acerca del término sórico, por favor? Gracias. Las feministas y básicamente Marcela Lagarde implementó el término sororidad como una forma de solidaridad, digamos, parecido al término, en el sentido de que las mujeres tenemos que ser más sóricas entre nosotras mismas y apoyarnos y ayudarnos, porque se da mucho en el patriarcado, en que muchas veces en vez de apoyarnos nos metemos el pie, ¿no? Y además somos muy buenas para hacerlo como que es casualidad, como que no nos damos cuenta,
y le damos el regalazo a la compañera. Entonces, tomar conciencia de que el apoyo entre nosotros es fundamental y lo retomaríamos rapidísimo de nuestras propias abuelas, de nuestra propia cultura. Si ustedes recuerdan, muchas de las mujeres de antes se apoyaban en los partos, se apoyaban en las enfermedades, en el cuidado, porque no tenían empleos, podían ir y tenían trabajo en casa, pero no tenían empleos, ¿no? Entonces, esa parte es recuperar ese trabajo de sororidad entre las mujeres. Una pregunta más. Ya le subieron el volumen ahora sí al micrófono. Buenos días todavía, ¿verdad? Yo quiero hacer un par de preguntas. Digamos, ¿qué efectos tiene que aún en México, con una cultura patriarcal, se esté impulsando la equidad de género, sobre todo la protección a la mujer? ¿Qué efectos tiene? Y la otra, también qué efectos tiene que en el mundo entero se esté promoviendo también el asunto de la equidad de género, sobre todo también la protección a la mujer. Yo miro algunos efectos, pero no sé desde su perspectiva, desde su percepción, desde los estudios que está realizando, cuáles son los efectos. Yo creo que depende también de cómo se aborde, ¿no? O sea, son los efectos que genera. Por eso a mí me gusta más abordarlos desde lo positivo, porque se ha visto que mucho del trabajo sobre la violencia ejerce más violencia, ¿no? Pero yo por eso hago mucho hincapié en que si te vas a lo positivo, es muy difícil. Les voy a poner un ejemplo, que si lo que estamos generando y hacemos una serie de actividades para que generen amor, para que generen alegría, para que generen el vínculo sano, la empatía, salgamos enojados o salgamos violentos o salgamos tratando de molestar a nuestro compañero o compañera. Entonces, si propicias este tipo de conductas positivas en las aulas, yo insisto mucho en las aulas porque es muy fácil de que tenemos ahí a todos los niños, a todos los jóvenes, y si el docente está formado y generamos esto, es muy fácil generar espacios de convivencia mejor y que se los lleven a sus casas. O sea, ir enseñándoles a que les enseñen a sus papás, a que les enseñen a sus hermanos, a sus primitos. Y tengo ya ciertas pequeñitas experiencias que nos ha dado buen resultado. No sé, Ay, el sonido. A ver, bueno, una pregunta más. Cerramos. Hola, buenas tardes. Sí, habla un poquito fuerte porque creo que está fallando los micrófonos. Ok, buenos días. Mi pregunta es por lo que mencionaba la doctora sobre crear vínculos afectivos con las emociones potenciadoras y cómo se relaciona con el bombardeo de los medios de música, por ejemplo, del reggaetón. No quiero generalizar todo el género, pero letras en donde va uno incluso en las rutas o en el metro, en la calle, y está escuchando uno pornografía bastante violenta, por lo que si uno llega a poner atención, pornografía auditiva. Estoy totalmente de acuerdo, es difícil. Por eso es importante ubicar el aspecto social, el relacional y el personal. A mí me han dicho, ay, eres muy ingenua. No es ingenuidad, lo que pasa es que yo no puedo cambiar a la sociedad, pero sí puedo cambiar lo que está alrededor mío. Y lo he empezado a hacer en el CRIM, lo he empezado a hacer en algunos grupos, lo he empezado a hacer con mi familia, lo he empezado con la gente que está cercana. Sí, no cambio socialmente, pero la verdad la paso mejor, yo, ¿no? Y si ellos empiezan a generar en sus contextos estos cambios, llegará un día en que podamos a nivel institucional ir haciendo esos cambios que afecten a nuestras familias. Pero sí, y la clave, por eso yo digo, es la autoconciencia y el autocuidado. Si yo tengo conciencia de qué está pasando
y estoy clara de mis emociones y respiro y trato de estar así, sí me afecta, no sé, digo, no somos monjes, pero la voy a pasar mejor y voy a tener herramientas para enfrentar todos esos malos tratos. Pues muchas gracias, Maribel, muchas gracias por esta conversación que se ha establecido contigo, por compartirnos estos avances de investigación. Yo voy a pedirles a todos que seamos tan amables de brindarle un aplauso y le vamos a hacer su entrega correspondiente de su constancia a la doctora Maribel Ríos Everardo por esta colaboración. Muchas gracias.